Listo. El tema de esta semana es la continuación de los indígenas norteamericanos. ¿Cómo vivían los indígenas norteamericanos? Para eso vieron ustedes una película, la mayoría vio Pocahontas. Lo que tienen que tener en cuenta es que esa es una película, ¿no? Entonces realmente no es que los indígenas norteamericanos pasaran por esas cosas. No es que sí, hubieron mujeres indígenas que se enamoraron de los ingleses o de los españoles, pero no era el caso más común que digamos. La mayoría de mujeres indígenas fueron obligadas a estar con un español. Es decir, no era muy común lo que pasó en Pocahontas. Es para que tengan en cuenta que la realidad no siempre está completamente vinculada a lo que vemos en el cine y en la televisión. Ahora, en la clase de hoy vamos a empezar a ver precisamente cómo vivían los pueblos indígenas. Ya hemos visto que en Norteamérica habían elementos como la agricultura y la ganadería que eran muy importantes. La agricultura y la ganadería. Pero habíamos visto que otra actividad también era importante para los pueblos norteamericanos. ¿Alguien se acuerda qué actividad era la que estoy mencionando? La matanza. La guerra. Eso, la guerra. Dice que yo la matanza. Para los pueblos norteamericanos es sumamente importante la guerra. Ellos eran, no que sean personas conflictivas, sino que debido a la mínima cantidad de territorio que había, era muy común que entraran en conflicto. Bueno, si tienen algo que decir, sí, por favor, busquen donde dice levantar la mano y yo les doy el permiso de hablar. Aquí dice que Miguel levantó la mano. ¿Tienes algo que decir, Miguel? Profe, ¿también es importante la casa? Sí, la caza era muy importante para algunos pueblos de Norteamérica. Juan Manuel. Profe, una pregunta sobre qué es el dibujo que están diciendo. ¿Cómo dices? Sobre qué es lo que están diciendo. Estamos hablando sobre la forma en que vivían los pueblos indígenas de Norteamérica. Entonces hemos dicho No, que... que ahorita Redondo dijo que un dibujo. Esa es la actividad de esta semana. Ya ahorita se las explicaré más adelante. Ok, gracias, profe. Yo creí que era la actividad de la anterior semana. Sí, yo me asusté, yo dije, me faltó algo, yo dije, ¿qué? No, tranquilícense. Eso es de la próxima, es de esta semana. Bueno, gracias. Sharik. Profe, una pregunta. ¿Es verdad que ellos hacían tratos con los franceses para quitarle las pieles a los españoles? Sí, algunos indígenas hacían tratos con ingleses o franceses para atacar otros pueblos indígenas o para obtener ciertos beneficios. Era muy común que principalmente los pueblos indígenas menos fuertes, los más débiles, recurrían mucho a los tratos con los europeos para que de esa manera lograran conquistar. Pues ahí con 15 no me va a durar nada. Nicolás. Johanna, apague el micrófono. Ya. Cierra el micrófono. Nicolás, ¿tienes alguna pregunta? Tienes levantada la mano. Bueno. No te escucho, entonces no puedo. Profe, él dijo y que se le dañó el audio y la cámara del computador y como deshabilitaste el chat, a lo mejor no puede hablar. Bueno. Voy a habilitar el chat, por favor, no comiencen a escribir ahí solo porque sí. Si necesitan el chat, manténganlo público para todos. Si alguien me dice que están usando el chat de una manera inadecuada, entonces me tocará bloquear. El chat solo lo utilizan si no pueden utilizar el micrófono. Si tienen la disponibilidad de micrófono, no utilicen el chat. Bueno, continuamos. Como hemos mencionado,
las actividades indígenas de los pueblos norteamericanos principales son la agricultura, la ganadería, la guerra y la caza. Esta de la caza era principalmente de tribus indígenas nómadas. En cambio, el resto de actividades, la agricultura, la ganadería y la guerra, eran de pueblos indígenas sedentarios. ¿Se acuerdan de cuál es la diferencia entre estos dos? Que los Los sedentarios se iban quedan a- en un solo lugar y los nómadas se van moviéndose por todo el continente. Exacto. El pueblo sedentario es que se queda en un solo lugar y los nómadas están en constante movimiento. Es precisamente esa la diferencia. Nicolás, sobre tu pregunta, vamos alrededor de 8 guías en ciencias sociales. Juan Manuel, nosotros no damos 20 guías. Bueno, continuemos. Que vamos en la semana 20. Bueno, sí, vamos en la semana 20, pero vamos 8 guías. Bueno, continuamos. En Norteamérica hubo una particularidad que no existió en países como México y Latinoamérica, y es las estaciones climáticas. Las estaciones climáticas, ya después respondo tu pregunta, Nicolás, me escribes al WhatsApp y yo te indico si me han llegado todas las actividades, por favor. Bueno, como les estaba diciendo, el cambio climático, o mejor dicho, las estaciones climáticas eran muy importantes para algunos de los pueblos de Norteamérica. ¿Por qué creen? ¿Qué implican las estaciones climáticas? ¿O cuáles son las estaciones climáticas? La agricultura. No, las estaciones climáticas son, por ejemplo, verano. No, profe, ya sé que son estaciones Otoño. climáticas. Profe, verano, otoño, invierno. Exacto. Verano, otoño, invierno y primavera. Esas son las 4 estaciones climáticas. Nosotros en Latinoamérica no tenemos estaciones climáticas. Tenemos temporada de lluvia o temporada de sequía, pero no estaciones climáticas. Por eso cuando llega diciembre y la gente dice, llegamos a invierno, pues están mal, porque en Colombia no existen las estaciones climáticas. Como la nieve. Exacto, si en Colombia existieran estaciones climáticas, en invierno nevaría, pero no lo hace. En Colombia lo que tenemos son temporadas, temporada de lluvia o temporada de sequía, no más. En diciembre es temporada de lluvia, por ejemplo, en Bogotá, pero no hay las estaciones climáticas. Aquí no estamos en invierno ni ninguna otra etapa. Profe, y en septiembre. Bueno, Charit, tienes razón. En septiembre inicia Profe, y el en periodo este de- momento está lloviendo mucho. Bueno, es que esta es más o menos un periodo entre el cambio de lluvia a sequía en Bogotá. Charik, tienes razón. Precisamente en la agricultura afectaba mucho las estaciones climáticas. En Estados Unidos lo que hacen, por ejemplo, es el verano es para sembrar este tipo de productos. En invierno se siembra para que crezca en primavera. ¿Por qué? Porque ellos no pueden sembrar como acá. Acá no hay un límite al respecto de la agricultura en ese sentido. ¿Por qué? Porque un tipo de planta que solo crece en clima cálido solo se puede sembrar en Estados Unidos durante verano. En cambio, en Colombia, ese mismo tipo de planta que solo crece en clima cálido simplemente se baja la montaña hacia un lugar donde el clima constantemente sea de temperatura cálida para que de esa manera sembrarlo ahí en cualquier momento del año. En cambio, en Estados Unidos eso no se puede hacer. En Estados Unidos, por obligación, hay que esperar a que llegue la temporada de verano. En Colombia, no. En Colombia es mucho más sencillo. Bueno,
eso afectaba precisamente la vida de algunas poblaciones indígenas. Cuando en la parte norte del continente comenzaban las heladas, comenzaba la temporada de invierno, la población indígena se rezagaba hacia el sur, hacia lugares más cálidos. Sí, Miguel, levantaste la mano. Profe, ¿no es que en Estados Unidos siempre tenía que haber invierno? ¿O que el invierno llegaba primero? Bueno, no es que siempre haya invierno y no es que llegue primero. Debido a la cercanía de Estados Unidos con el Polo Norte, es que se presentan entre más cerca lugares donde siempre hay nieve. Por ejemplo, la Antártica. Se me fue el lugar donde Estados Unidos, donde casi siempre hay hielo. No me acuerdo, es parte del continente de Estados Unidos, pero no me acuerdo. Es parte del territorio estadounidense, York? pero no me acuerdo el nombre. ¿Es Canadá, profe? No, Canadá es otro país. Profe, ¿y esos videos qué? Eso es para la actividad, pero ya después más adelante les explico. Ah, Bueno, ok. continuamos entonces con la clase de... No, es que aquí no sale. Es un territorio que se encuentra cerca de Canadá, pero se llama un nombre específico. Ospina, cuando vaya a hablar, por favor, hable más bajito. Es que Aquí la diadema es muy chiquita. Otra cosa es que se pegue al micrófono. Sí, Bueno. dos no se pega mucho y eso Chicos, grita como No se lo, Eh, no se lo pongan en la boca. chicos, por favor silencien los micrófonos que voy a empezar a explicarles al respecto a este mapa. Dios, no quiere cargar. Listo. Alaska, se me había olvidado el nombre. Como ven acá, en el mapa de Norteamérica, esto es Estados Unidos. Norteamérica empieza acá, ¿no? En Estados Unidos. No tiene nada que ver con México y todo esto. Toda esta región es Canadá y esta parte de acá que se ve es Alaska. Alaska es territorio estadounidense y en estas partes, en Alaska y esta parte de Canadá, es usual que haya mucha nieve. Entonces, cuando es invierno, se congelan los ríos y de hecho en verano sigue pudiéndose encontrar algo de nieve, debido a que están bastante cerca del Polo Norte. Eso hace que el río sea bastante alto. Bueno, esto afectaba principalmente a indígenas norteamericanos que se encontraran en las zonas llanas del territorio. Estados Unidos se ve más o menos de esta manera. Denme un segundo, vuelvo al mapa. Gran parte de esta zona es montañosa y gran parte de esta zona es llana. Por acá, lo usual es llano. Este lado sí tiene muchas montañas. Es el terreno rocoso de Estados Unidos. Pero por acá, lo usual era un llano. Estas zonas del llano eran pobladas por indígenas nómadas. No eran sedentarios. En su mayoría, al menos. Los indígenas norteamericanos sedentarios se ubicaban principalmente por acá. Pero los nómadas en el llano, en la parte del oriente estadounidense. Bueno. En cuanto al modo de vida estadounidense, hay que tener en cuenta de que la caza era muy importante para ellos. Por eso, valoraban mucho el recurso proveniente de cazar animales. Uno de los animales que más valoraban era el búfalo. El búfalo. ¿Búfalo o múfalo?
búfalo. Profe, es que se te escucha como búfalo. Ah, perdón. Búfalo. Era un animal que valoraron bastante en Estados Unidos. Este es un búfalo más que todo de África. El búfalo tradicional de América es este de acá. Se parece, es precisamente este que pueden ver. Este que tiene los cuernos más grandes suele ser de África. El que tiene Profe, se ve como una alfombra, se ve como una alfombra. Exacto. Este de acá es el búfalo Profe, es como tradicional un de toro. Norteamérica. Sí, pero es diferente dependiendo de la zona. Este tiene más pelaje precisamente debido a que se ubicaba cerca a zonas que se congelaban. Entonces, por eso requería ese tipo de pelaje. El búfalo hoy en día es bastante escaso debido a la caza que no el pueblo indígena, sino los colonizadores de América infligieron sobre este animal. Entonces, si en algunas zonas se extinguió, en otras ya es demasiado escaso. Sin embargo, para los indígenas precisamente el búfalo era sagrado. Hacían rituales, había una fiesta, baile antes de ir a cazarlo. Toda la comunidad participaba precisamente en la caza del búfalo. Y la particularidad del pueblo indígena norteamericano es que cuando cazaban al búfalo, utilizaban todos los recursos que éste les podía dar. No solo utilizaban la carne para comer y la piel para construir Profe, casas o ropa, ¿sí? ¿cómo cuáles? Los recursos que podían usar. O Sí, sea, señor. están la piel, la carne para alimentarse, pero ellos también utilizaban, por ejemplo, los cuernos para hacer, por así decirlo, instrumentos para el hogar, como por ejemplo cuchillos, e incluso utilizaban los huesos para crear herramientas y juguetes. Algunos juguetes de los pueblos indígenas norteamericanos fueron hechos con los huesos del búfalo. Entonces, Profe, una ellos, pregunta. sí, Profe, ¿cómo eran los juguetes? bueno, eso sí ya es más complicado. Búscalo por internet, ¿no? Si hay Déjenme ver juguetes si de logro los- encontrar Sí, profe, alguna búsquelo. imagen. Pero bueno, los Profe, indígenas tengo una pregunta. de Norteamérica no desperdiciaban ninguno de los elementos del búfalo. Para ellos era tan sagrado que desperdiciar una sola parte era pecado. Cosa que no ocurrió con los colonizadores de América. Para ellos sí no era muy común. Bueno, no. Como les digo, es muy difícil encontrar referencias. Profe, al ¿con eso respecto. se hacían los juguetes para el perro? No. Yo no sé por qué sacaron juguetes para perros, pero no. Profe, y el que está al lado del ¿No es una búfalo. protectora? Profe, no es esa juguete ancla se para parece a perros. la de No. Moana, la que está abajo de los cuchillos se parece a la de Moana. Bueno, no encontré. Y esos no son cuchillos. Profe, esos no son cuchillos. También le cortaban la cabeza a los búfalos Son navajas. para usarlos Sí, como pero Puede bueno, que sean navajas. muy difícil encontrar eso que ustedes me piden. Bueno. No le Profe, una pidamos más pregunta. cosas al profe porque no lo puede hacer. Profe, una pregunta. Sí, Juan Manuel. ¿Qué pasa si los españoles no hubieran llegado a América? ¿No hubiéramos existido nosotros o qué? No, hubiéramos sido indígenas. Si hubiéramos existido, bueno, probablemente no iguales, Pero pero indígenas, profe. existimos. Existió alguien. Hubiéramos sido existía indígenas. alguien. No, Los me indígenas hubieran imagino a seguido. Redondo En la anterior indígena. clase dijeron lo Chicos, mismo. silencio, por favor. Yo bien Entonces, existían, pero pues lo que ocurre es que probablemente el avance tecnológico sería mucho más limitado. Es decir,
no estaríamos a un nivel industrial tal vez. Bueno, continúo con la clase. Existía la división social en América, no es tan grande como se ocurrió en otros indígenas de Latinoamérica. No había realmente una conceptualización de que este fuera inferior y este fuera superior. La mayoría es, por ejemplo, los soldados o los indígenas enemigos que eran esclavizados, aunque realmente no ocurría mucho, ya que no solían tomar esclavos, sino que mataban a los indígenas que caían en su poder. Sin embargo, sí existía una parte de la comunidad, una parte de la sociedad que se encontraba por encima del resto. Estos eran los líderes religiosos que en el caso de Estados Unidos tenían el nombre de chamán, los chamanes. Estas eran las máximas figuras de autoridad religiosa para los pueblos norteamericanos. Sin embargo, no había realmente una diferenciación elitista para ser un chamán. No es que usted tuviera que nacer en la familia con más recursos económicos o la familia que tradicionalmente era un chamán. No, cualquier persona podía llegar a ser chamán, incluso las mujeres, no había una diferenciación de género al respecto. Una mujer podía llegar a chamán. La única cualidad o el requerimiento que tenía que tener un chamán es ser una de las personas más inteligentes de la aldea. ¿Por qué? Porque los chamanes también fueron llamados como médicos brujos por parte de los colonizadores. Esto se debe principalmente a que el chamán se encargaba de curar a la población, era quien cuidaba las enfermedades, era por lo que hoy llamaríamos un médico. Eso era el chamán, alguien que tenía un profundo conocimiento con la naturaleza. Ya después el chamán también intervenía en cosas espirituales como contactar los espíritus animales, los ancestros y cosas por el estilo. Pero otra de sus labores ya más científicas precisamente era el cuidado y atención de los enfermos de la aldea. Esto lo hacían a través de su conocimiento en plantas medicinales. Tomaban unas plantas y veían que tenían ciertas cualidades de salubridad. Servían para curar ciertas enfermedades. Sí, Miguel. Profe, ¿cómo cuáles plantas medicinales? Por ejemplo, en algunas tribus la coca funciona como, no la cocaína porque es diferente, la coca es la planta, la cocaína es el polvo. La coca es una planta medicinal. ¿Cómo? ¿Y la marihuana? También en algunas tribus indígenas funciona como planta medicinal. Hoy en día también funciona como planta medicinal. Son varias las que funcionan como planta medicinal en ese periodo de tiempo. Porque todas tenían cualidades Profe, una pregunta. médicas. ¿Sí? Profe Juan Manuel. Profe si Juan la Manuel pipa. preguntó que si la pipa existía en ese momento. Sí, tradicionalmente la pipa en Norteamérica era, por ejemplo, un símbolo de pactos de paz. Por eso se le llamaba la pipa de la paz en películas y ese tipo de cosas. Profe, yo no sabía que en esos tiempos existía la pipa. Bueno, es que la pipa es diferente, era mucho más alargada. ¿Sí, Mariana? Profe, una pregunta. Cuando existía todo eso de la marihuana, en esos tiempos, ¿no era malo? No. ¿No utilizarlo? Sí, O sea, hoy no en era malo día porque lo utilizaban para curar, ¿no? Exacto. Hoy en día sí, o la sea, marihuana es vista como No algo como vicio. nocivo, pero realmente tiene propiedades medicinales al ser una planta. Sin embargo, las personas son las que utilizan las plantas mal. Ellos no la utilizaban sino para, por ejemplo, estrés, cuando tenían estrés, cuando se deprimían, cuando sentían dolor.
porque la marihuana les permitía evitar precisamente el sentimiento del dolor, la sensación de estar sufriendo. Entonces, para eso la utilizaban, para evitar el dolor. Bueno, Mariana, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Y por qué ahora la consumen? Bueno, ahora la Ahora la siguen consumen como consumiendo un vicio. porque es también medicinal. Algunos lo utilizan con sentido medicinal. Pero pues Estados Unidos la clasificó como una droga ilegal para los países latinoamericanos, aunque hay regiones donde es legal en Estados Unidos. Eso es más que todo por cosas políticas, no por algo social o cultural, sino porque Estados Unidos la clasificó como algo malo, entonces ya todos los demás países tienen que considerarlo. Listo. Bueno, Juan David, la última pregunta para terminar con el tema. ¿Listo? ¿Volvemos a ingresar? Profe, yo vi Sí, yo les en digo. Luisito Comunica que había un país en el que permitían casi todo, o bueno, lugar en que permitían casi todo tipo de consumir droga. Bueno, sí, Lolo. esos países existen. Bueno, por favor silencien los micrófonos que les voy a decir la última parte de la clase y ya después volvemos a ingresar para hacer una actividad. Entonces todo el mundo, por favor. Profe, una silencie los pregunta. micrófonos. Ahorita me la haces, ¿de acuerdo? ¿Profe, ingresamos de una o esperamos un momento? Esperan un momento y yo les escribo cuándo para que descansen, pero déjenme terminar con la clase y ya les digo qué vamos a hacer. Profe, pero ¿por dónde nos escribes? Por el grupo de WhatsApp. El profe ya está. No Bueno. me había dado cuenta. Niños, ¿Neta me lo juras? Bueno, los indígenas en Norteamérica, a diferencia de los indígenas de Latinoamérica y Centroamérica, hoy en día son extremadamente escasos. La mayoría fueron aniquilados durante el periodo colonial en Estados Unidos. Es decir, todas esas culturas y todas esas tradiciones murieron porque fueron aniquilados. Los colonizadores nunca buscaron proteger al pueblo indígena. Simplemente los llevaron a su extinción. Sin embargo, esto se debe a dos factores. El primero es que los colonizadores no se preocuparon realmente por proteger al pueblo indígena y la segunda es que los estadounidenses, después de ganar su libertad, tampoco protegieron al pueblo indígena. Ellos, los estadounidenses, lo que buscaban era más territorios y en esa búsqueda de territorios aislaban a las tribus indígenas, les dejaban muy pocos lugares y les dejaban muy difícil acceder a recursos para sostenerse. Eso fue lo que terminó llevando a la aniquilación de varias de las culturas indígenas de Norteamérica. El que no se las protegiera ni por los colonizadores ni por los estadounidenses una vez alcanzaron la independencia. Bueno, para finalizar entonces les explico la actividad de esta semana. Tienen que realizar un dibujo sobre la forma en la que vivían los indígenas de Norteamérica. Es decir, un dibujo donde representen la agricultura, la caza, principalmente esos dos factores. Si ubican una vivienda, un dibujo donde representen la vida de los indígenas de Norteamérica. ¿Profe, le puedo decir algo? Sí. Yo ya hice la tarea. Bueno. Profe, ya se la envié. Yo la hago a la 1:30. Bueno, no se preocupen por eso. Recuerden que el Se la acabé de plazo enviar, profe. es para el viernes. Yo la envié desde el Oiga, lunes. silencio. Hagan silencio. Silencio un segundo, niños. Entonces, lo que tienen que hacer es eso, un dibujo donde representen cómo era el estilo de vida de la gente, de los indígenas norteamericanos. Cazando, haciendo algo de agricultura, sembrando, dedicándose a la guerra, entre otros dibujos. Sin embargo, el dibujo debe abarcar una página entera del cuaderno. Es por eso que les digo que hagan varios dibujos principalmente. No hagan solo uno porque hacer solo uno y todo grande es más Profe, una difícil. pregunta, ¿y si hacemos dos? También pueden, pero pues lo ideal es que hagan varios.
Profe, yo ya hice, Yo solo hice uno profe, yo ya hice esa tarea. en una página También entera. la hice. No se preocupen si ya la hicieron, si ya la enviaron. Ya la Pues yo la hice revisaré. vertical. Sin Ya embargo, está bueno. Profe, preferiblemente calla los háganlo así. micrófonos. Bueno, si tienen alguna pregunta al respecto, háganla ahora y antes de que se nos acabe el tiempo. Profe, yo tengo una Pasa pregunta. que enviarlo. ¿Te refieres al mensaje El 5. del video? Sí, de lo Pues, del 5 ¿cuál de junio. creerías que sería? O sea, que ahí decía un mensaje que ese 5 de junio, que el equilibrio Sí, de algo. el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente, pero pues hace referencia a que ese día es especial precisamente por ese motivo. Bueno, el mensaje es principalmente un mensaje, por lo tanto, medioambiental. Dana, Lo de los bombillos, ¿ya toca cambiar bombillo o qué pasó? bueno, el bombillo se refiere un poco a cómo existen bombillos tradicionales que consumen mucha energía y hoy en día tenemos bombillos ahorrativos o ahorradores que nos permiten un menor consumo. El video trata de decir precisamente cómo debemos reducir el consumo de energía que hacemos en nuestros hogares. Por eso fue que cambiaron el bombillo. Cambiaron uno de un bombillo tradicional a un bombillo ahorrativo. Jesús David. Profe, ¿por qué no usted nos dice cómo se llaman los videos y nosotros lo vemos para que no se nos vea la guía? Y profe, ¿por qué se traba mucho? Yo lo vi así, yo Es cuando que se estaba veía muy entrecortado. en pausa, yo Sí, me salí de profe, eso y lo eso busqué es y lo muy vi. cansón. Bueno, Tú nos entonces dices el nuevo. yo les voy a decir los videos y los que pueden verlo acá. Les digo el nombre de los videos y no, pues van y lo buscan. ¿Listo? ¿Cuántos videos son, profe? Profe, ¿qué dijo al Son final? Es que no se le algunos. escuchó. No me acuerdo, son de entre 2, 3 videos más. Les Ah. dije que cada vez que veamos un nuevo video, les voy a decir primero el nombre del video para que los que no puedan verlo bien, lo busquen en YouTube. Y los que Profe, puedan y ese verlo, si lo ven desde acá. ¿Sí? Profe, ¿y ese video toca hacer resumen del video de que dice? No tienen nada que hacer. Lo único que tienen que hacer para esta semana es la actividad que ya les he mencionado. No tienen que escribir nada al respecto de los videos, sino que la idea es que hagamos actividades donde no solo yo termine hablando. Es por eso que estamos viendo estos videos. Bueno, Sara. Sara, aquí dices que tienes levantada la mano. No, profe, la anterior no la había bajado. Bueno. Perdón. No te preocupes. Mariana. Vaya. Mi pregunta es, si vimos este cortometraje, ¿no hay que hacer nada? Es lo mismo que dijo Tania. ¿Es La solo como un actividad repaso? es para que ustedes hablen y no sea solo yo en las clases hablando. Ah, como Para que ustedes participativo. reflexionen. Exactamente, para que participen. No Ah. que todas las clases sea yo hablo y hablo y hablo y ustedes escuchen. Por Profe, eso es que no entonces- tienen que hacer nada en este momento escrito. Profe, Lo ideal una es que pregunta. ustedes participen. ¿Los ¿Sí? indígenas norteamericanos cazaban alces? No estoy seguro de si calzaban alces porque no me acuerdo de qué país son el alce. No sabría Una decir. pregunta. Profe, ¿Sí? Los alces son de Canadá. Sara. o sea, nosotros tenemos que dar como un tipo resumen, pero hablado de este video. Tienen que dar su opinión durante la clase. Es una actividad que hacemos durante la clase. No es que tengan que hacer después Entonces a una mí me actividad. pareció muy bien. Bueno, ¿Puedo decir yo, profe? sí.
Ok, pues a mí me gustó mucho el video porque enseña que tenemos que ahorrar energía, no comprar tantas cosas que no necesitamos. Exacto. Profe, a mí lo que me dio a entender es que él ha cambiado mucho las cosas a como era antes y a como es ahora. Ok. ¿Qué Profe, a mí más? me ¿Qué dio a más me entender pueden que decir? toca reciclar o cuidar el medio ambiente. Exacto. Esa es precisamente la intención del video. Decir que hoy en día tenemos que cuidar las cosas. Les voy a mostrar un video que es el contrario. Busca mostrar ¿Cómo se cómo llama, en la profe? actualidad, ¿Cómo se llama? ya cuando cargue les digo el nombre. Es que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Mientras tanto, le voy a dar la palabra a Johan, que tiene la mano levantada. ¿Tienes algo que decir? Profe, una pregunta. Sí. ¿Los indígenas qué armas tenían en vez de las flechas? ¿O solo tenían Ah, los arcos? usualmente eran flechas y lanzas. Gracias. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. sí. ¿Cómo se llama el siguiente video? Se llama Consumismo y es de Steve Katz. Denme un segundo que está cargando y les muestro el nombre. Bueno, esperemos a que cargue.